Si querés destacar como desarrollador backend, es clave que entiendas el concepto de servidor web. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se configuran? Si te interesa saber la respuesta a estas preguntas, quédate, porque es el tema del episodio de hoy. Buenas y bienvenidos, devs. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Backend 101. Y sí, ya en el episodio número 5, ¿sí?, de este podcast que estoy haciendo para vos, para ayudarte a vos a entender los conceptos que hacen de lo que es la programación web y sobre todo de lo que es el backend. Fíjate que ya llegamos a la mitad del podcast y a partir de ahora es como que empezamos a hacer un zoom in, ¿no? Empezamos a hacer ese doble clic hacia la parte del back, que es la que nos interesa, ¿sí? Es en la que he estado trabajando también, sobre todo en los últimos años. Acuérdate que este podcast es para vos, ¿sí? Para acercarte a estos contenidos, para acercarte a estos conceptos de una manera que sea fácil de entender, ¿sí? De digerir, para explicarte todas estas palabras y términos raros que tanto aparecen, ¿sí? En el material, en la literatura, en la documentación, que tanto hablan nuestros colegas. Así que si estás comiendo, buen provecho mientras escuchas este podcast. Si lo pones al momento de irte a dormir, también que tengas un gran descanso, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de hoy entonces, que es servidores web. Gran tema y como dije, esto es clave, ¿sí? Si querés brillar en lo que es el desarrollo web backend, sobre todo, ¿no? Vamos a decir que los servidores web, ¿sí?, son como el gran aliado de los backenders, ¿no? Del lado del backend. Entonces, recordemos que en el episodio anterior habíamos hablado de HTTP, ¿sí?, o HTTP, que era el idioma, ¿sí?, en el que hablaban el cliente y el servidor, ¿no? En una arquitectura web, haciendo un super quick recap, decíamos que en la web básicamente tenemos dos grandes protagonistas, que son el cliente y el servidor, ¿sí? Donde básicamente el servidor es como que obedece o ejecuta, ¿no?, comandos que le envía al cliente. Y de esa manera, por ejemplo, podemos con un navegador, con un browser que actúa bajo el rol del cliente, acceder y navegar, digamos, toda una página web y obtener archivos, obtener, datos, información que ese mismo navegador, ese mismo browser renderiza hacia el usuario final. Ahora, el servidor es básicamente esa computadora que está ejecutando comandos, obedeciendo órdenes, ¿sí?, todo el momento que son enviadas por el cliente, brindando respuestas, ¿no?, brindando información de nuevo hacia ese cliente. Como, digamos, en toda comunicación en donde hay dos partes, necesitamos una forma de enviar esa información de un lado al otro. Yo ahora les estoy hablando en español. Cuando utilizamos, por ejemplo, el teléfono y llamamos a alguien, estamos utilizando, digamos, electricidad y, digamos, una forma en la que la electricidad se puede representar luego como información binaria para que llegue de un extremo al otro. Bueno, HTTP, recordemos entonces que era el idioma, ¿sí?, en el cual hablan el cliente y el servidor para enviarse información, ¿no?, de un lado al otro. Y que era un protocolo basado en request response, ¿no? O sea, solicitud y respuesta a esa solicitud. O podemos decirle también comando, respuesta de ese comando, ¿no? El cliente es el que manda los comandos o las solicitudes o los requests, y el servidor es quien responde, ¿no? Es quien ejecuta una acción de acuerdo a ese request y construye una respuesta que luego también envía a través de la red. Es un protocolo síncrono, ¿no?
Es decir, envío un request si soy el cliente, me quedo esperando y cuando me llega la respuesta, bueno, ahí la muestro en el browser, la muestro al usuario, etc. Bien. Bueno, servidores. Servidores, qué gran tema servidores, ¿eh? Vamos a hablar entonces de qué es un servidor, ¿sí? Tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones con servidores, ¿sí? Pero nos va a dar el pie para introducirnos en el tema del desarrollo web backend. Bien, bueno, sabemos que los servidores son una de las piezas de la web, ¿no? Que básicamente es la pieza o es el componente, es básicamente uno de los componentes clave, obviamente. Es ese componente que responde a solicitudes del cliente. ¿Qué tipo de solicitudes? Bueno, normalmente son solicitudes del estilo de brindar información, es decir, el cliente me pide información. Yo leo esa información, yo servidor, ¿no? Leo esa información o busco esa información de algún lado y se la devuelvo al cliente en una response del protocolo HTTP. Pero también, por ejemplo, un servidor puede ejecutar acciones del estilo de escribir, ¿no? Acciones de escritura. Es decir, crear información que va a continuar almacenada o que se va a almacenar también dentro de ese mismo servidor para que otros clientes puedan accederla, ¿sí? Un servidor puede, por ejemplo, comunicarse con otro sistema, ¿sí? Enviándole datos que le envió el cliente en el request. Un servidor puede hasta ejecutar un software, un programa justamente diseñado y creado con un lenguaje de programación, ¿sí? Puede ejecutar ese programa que puede ser tan complejo como bueno, básicamente un software gigante con un montón de componentes y un montón de cosas, o puede ser simplemente un script, ¿sí? Y entonces el servidor puede ejecutar ese programa, ese script, ¿sí? Y construir una respuesta HTTP, ¿sí? Que contiene, ¿sí? El resultado de la ejecución de ese programa y enviársela al cliente, que eso es un poco de qué trata o una de las grandes aristas de lo que es el desarrollo web backend. Pero bueno, volvamos un poquito, ¿sí? Y vamos entonces con el tema de servidores. Bueno, servidores entonces dijimos que eran la pieza clave una de las piezas claves de la web, obviamente. Tenemos que conocer cómo funcionan si queremos desempeñarnos como desarrolladores backend, ¿sí? Y sabemos que son básicamente la parte que procesa, ¿sí? Las solicitudes o los comandos que son enviados por el cliente, ¿sí? Bien, vamos con un poco, digamos, de definiciones o de bajarlo un poco a palabras, ¿sí? y definir un poco, tratar de definir el concepto de servidor. Bueno, ¿qué es un servidor? Un servidor que, casualidad, como venimos diciendo esto, ¿no? De que procesa los comandos o las solicitudes del cliente y devuelve esas respuestas, ¿sí? Sirve esas respuestas, por eso se lo llama servidor, porque siempre está ahí, digamos, para darnos, para ejecutar acciones y que nosotros mismos, digamos, le estamos pidiendo o que le estamos solicitando y darnos respuestas, ¿sí? Por eso se llama servidor. Es la contraparte del cliente en una arquitectura web, procesa las solicitudes del cliente, que son estas requests, estos comandos, y nos devuelve una respuesta, ¿sí? Básicamente un servidor es una computadora, ¿sí? No es nada muy loco del otro mundo, no es que hay una super mega inteligencia artificial, no es que hay una super infraestructura o una red de máquinas interconectadas que están trabajando para darme... No. Un servidor es una computadora, ¿sí? Empecemos con lo básico. Un servidor es una computadora tal y como si fuese la computadora del cliente, ¿sí? Es una computadora, ¿sí? Es decir, que tiene su memoria RAM, tiene su CPU, tiene un dispositivo, un disco rígido, ¿sí?
arquitectura, digamos, de una computadora común, ¿sí? y normal. Es una computadora que tiene algunas características este tipo de computadoras. El servidor, ¿sí? tiene la característica especial, ¿sí? de que recibe o puede recibir, digamos, requests en el idioma o en el protocolo HTTP todo el momento, ¿no? Es decir, es una computadora que está 24 horas encendida, configurada de una manera especial, ¿sí? que hace que esté como escuchando, entre comillas, esperando requests o solicitudes HTTP, que estos son los comandos que envía el cliente, ¿no? Eso, digamos, es un servidor. Esa computadora que está escuchando por solicitudes HTTP, cuando le llega una solicitud, cuando le llega un request, cuando le llega un comando, ¿sí? Vamos a usar la palabra request porque si no tengo que repetir mucho. Cuando le llega un request, ¿sí? Mediante el protocolo HTTP, lo que hace es, como está constantemente escuchando, ¿sí? esperando por ese mensaje, ¿sí? es como alguien que está con el teléfono, digamos, esperando que alguien, digamos, le hable, ¿no? Ni bien le llega ese request, justamente puede ejecutar una acción, ejecutar una especie, digamos, de una acción de acuerdo a reglas que se le configuran, que de esto ya vamos a hablar, y nos devuelve, ¿sí? devuelve una respuesta a ese request, ¿sí? Que eso es básicamente, de nuevo, ¿no? Cómo funciona la web con el protocolo HTTP, que es el idioma y que es Request Response, ¿sí? El browser después, cuando recibe ese response, sabe qué hacer con ese response. Si es HTML, va a pintar la página, ¿sí? que ustedes tienen, digamos, enfrente de sus ojos. Bien, entonces con esto ya tenemos el concepto básico de un servidor. Una computadora, ¿sí? que esa computadora lo que hace es ejecuta un software, una especie de software, ¿sí? que ese software, ¿sí? es el famosísimo software servidor, ¿sí? o programa servidor, que es un programa especial que lo que hace es básicamente estar escuchando, podemos imaginar como si fuese una especie de loop, ¿no? de while o de for, ¿no? una especie como de manera cíclica. Está constantemente escuchando y chequeando, digamos, por mensajes, por request, y cuando le llega un request ejecuta una acción o un código o una regla o algo, digamos, y devuelve una respuesta, construye y devuelve una respuesta. Bien, bueno, para esto necesitamos que este servidor, además de que tenga, volvamos, digamos, un pasito hacia atrás, servidor igual computadora, con características especiales. Primero necesitamos entonces que esté configurada, ¿sí? para escuchar solicitudes HTTP que le llegan, ¿sí? que esto recordemos que son básicamente mensajes enviados con el protocolo HTTP que los envía un cliente, ¿no? que son requests. Entonces necesitamos configurar eso, y por otro lado necesitamos colocarle una IP pública, ¿sí? porque si no, no podemos, ¿sí? no podemos, siendo la computadora cliente, no nos vamos a poder conectar nunca, no lo vamos a poder encontrar en la red de internet a esa máquina, ¿no? si no tiene una IP pública. Que para esto, abro paréntesis, pueden ingresar, pueden escuchar, ¿sí? el episodio de podcast donde hablo de internet, que ahí explicamos todo esto de las direcciones IP y todo esto, ¿sí? Cierro paréntesis. Bien, necesitamos entonces una dirección IP, ¿sí? y necesitamos esta configuración que hace que quede escuchando a la espera de nuevos requests HTTP, que vamos a hablar de cómo se hace eso. Bueno, justamente es lo que se viene, ¿no? ¿Cómo es esto de que el servidor se queda escuchando o esperando por requests? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero que nada, digamos, una computadora, ¿sí? si yo no le hago ninguna especie de ningún tipo de configuración ni nada, ¿sí? no se va a convertir en servidor por arte de magia, ¿no? Es decir, hay que configurar esa computadora para que se convierta en un servidor, para que empiece a escuchar o a esperar requests, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno,
con software, ¿no? ¿Cómo podemos configurar un hardware y hacer que se comporte de manera distinta? Bueno, con software, ¿sí? Con software, con un programa, ¿sí?, que le instalamos a esa computadora, podemos lograr convertirla en un servidor. Si es que esa computadora tiene una IP pública ya, ¿no? Asumamos que sí, que ya tiene su IP pública configurada. Bien, ¿cómo es esto entonces qué es ese programa? Bueno, a esa computadora, ¿sí?, le instalamos un programa, que ese programa o ese software normalmente es el que se conoce como programa de servidor o software de servidor, o también bajo el nombre de servidor. Y acá fíjense que entonces servidor puede significar dos cosas: la computadora que está escuchando y que resuelve peticiones de un cliente, o un programa que convierte a una computadora justamente en eso, ¿no?, en un servidor. Bueno, vamos a hablar de este programa. Este programa servidor, ¿sí?, básicamente lo que hace, ¿sí?, es comunicarse con el sistema operativo de la computadora, digamos, para conectarse con la placa de red de esa computadora. Todo esto es lo que hace el programa servidor, ¿no? Se comunica con el sistema operativo para conectarse con la placa de red y escuchar, ¿sí?, justamente una vez que se linkea, una vez que se conecta, digamos, con esa placa de red, con el driver de la placa de red y demás, todos esos detalles de bajo nivel. Una vez que se linkea, básicamente empieza a escuchar por conexiones que se abran, ¿sí?, bajo el protocolo HTTP. Y acá tenemos que hablar de conexiones HTTP, ¿sí?, que ya en un segundo vamos a hablar sobre ello. Entonces este programa que le tenemos que instalar a una computadora para convertirla en un servidor, ¿sí?, lo que hace es comunicarse con el sistema operativo y configurar lo que se conoce como un Event Listener, ¿sí?, que esto es básicamente como si fuese un callback en JavaScript, ¿no? Es básicamente digamos, podemos pensarlo como un programita o una serie de instrucciones, ¿sí?, que se ejecutan cuando ocurre un determinado evento. Acá, digamos, el evento en cuestión es: alguien se conecta a esta computadora utilizando HTTP, ¿sí?, bajo el puerto, por ejemplo, 80, que es el puerto por defecto de HTTP, o 443, que es el de HTTPS. Y una vez que ocurre esa conexión, ese programita lo que hace es ejecutar, digamos, bueno, va a haber alguna serie de reglas. Ese programa hay que configurarlo ahora para que cuando alguien envíe un request, esa configuración, digamos, le va a decir al programa qué tiene que enviarle, qué tiene que responderle, ¿no?, a ese request, ¿sí?, qué es lo que tiene que llevar la HTTP response. Bien, entonces todo eso es lo que hace este programa, que me convierte la computadora en servidor. Mientras ese programa esté ejecutándose, mi computadora, digamos, va a poder escuchar y actuar cuando le llegue un request HTTP, ¿sí?, a su dirección IP y a algún recurso, digamos, apuntado por la URL, ¿no? Si yo mando, por ejemplo, a 10.10.10.10, si esa fuese mi dirección IP, /pepito.jpg, entonces si quiero, digamos, poner eso en mi barra de direcciones de mi browser y le doy al botón de Enter, le doy Enter, se va a enviar un request automáticamente con el verbo get, ¿sí?, a esa URL, digamos. Es decir, que primero se va a establecer una conexión con mi servidor, con su dirección IP, ¿no?, y luego se va a enviar un request get con la URL de pepito.jpg. Si yo en mi servidor no configuré nada para, digamos, atender a ese request en específico, bueno, entonces no va a pasar nada, ¿no? Va a recibir un 404, un código de error HTTP 404, o directamente un código de error 500 porque no pudo abrir una conexión HTTP porque no hay un servidor escuchando, digamos, por conexiones en esa computadora. Bien,
El programa servidor tiene que tener configuradas entonces reglas para saber qué responder o cómo procesar cada solicitud HTTP. ¿Sí? Bien, que esas reglas son las que normalmente configura un desarrollador backend. ¿Sí? Un desarrollador backend lo que hace es configurar, digamos, qué es lo que tiene que hacer un servidor interactuando con el programa servidor, con el programa servidor o programa del servidor, justamente, ¿no? Porque nosotros seguimos siendo desarrolladores. Desarrolla justamente el software para poder actuar ante cada request, elaborar un response, ¿sí? Con determinado contenido y responder con ese response. Entonces, una vez que esté todo eso configurado, cuando enviemos una solicitud HTTP, por ejemplo desde un browser, se va a ejecutar ese software, se van a ejecutar esas reglas y nos va a devolver una respuesta. ¿Sí? Hasta acá entonces, breve recap. Un servidor es una máquina, una computadora, que está configurada para recibir, para poder aceptar, ¿sí? Request HTTP con el protocolo HTTP y poder devolvernos, ¿sí? Y nos devuelve, podemos decir, response, HTTP response, ¿sí? Esa computadora está constantemente encendida, tiene una IP pública a la cual podemos acceder, ¿sí? Ya sea que accedamos directamente desde su IP o mediante un nombre de dominio, ¿no? Por ejemplo, google.com. Y además tiene que tener un programa de servidor ejecutándose que lo que haga sea justamente configurar un event listener para el sistema operativo y la placa de red para que cada vez que nos llegue un mensaje con el protocolo HTTP al puerto 80 o al 443 se dispare mis reglas configuradas en el programa de software, programa de servidor, perdón. Bien. Perdón, vamos a hablar sobre conexiones HTTP. Bien, que este es un término que está muy, aparece mucho, ¿sí? Digamos en la literatura, por así decirlo. Conexiones HTTP. Cuando nosotros llamamos por teléfono a alguien, ¿sí? En el momento en el que todavía no me atiende esa otra persona que escuchamos, ¿sí? Estamos como justamente estableciendo una conexión, ¿no? Con el otro teléfono. Y en el momento en el que me atiende, podemos decir que la conexión se pudo establecer con éxito, ¿no? Que logramos establecer un canal, ¿sí? Configurar, podemos decir, un canal, ¿sí? En el cual, bueno, básicamente se envía información de voz, ¿no? O sea, enviamos un mensaje de voz codificado y podemos hablar con otra persona en tiempo real. Bien, bueno, cuando nosotros enviamos mensajes de un servidor a un cliente y desde un cliente hacia un servidor, lo tenemos que hacer bajo el mismo concepto, ¿no? A través de un canal que se establece, ¿sí? En el cual puedan viajar mensajes en ambas direcciones. Cuando el servidor ha sido, digamos, correctamente configurado, se queda esperando constantemente, ¿sí? Esto a través de los event listener y demás que ya explicamos, se queda esperando o escuchando nuevas conexiones, ¿sí? Mediante el protocolo, conexiones que son con el protocolo HTTP al puerto 80 o 443. Los clientes, ¿sí? Los browsers, ¿sí? Ustedes cuando ponen una URL y le dan a enter, lo que pasa por detrás es que se crea una conexión, ¿sí? Cuando ustedes le dan a Enter, básicamente lo que sucede un montón de cosas. Y esto digamos, es un poco espectacular porque créanme que pasan muchas cosas, pero pasan, digamos, a una velocidad tan rápida que no las percibimos, ¿sí? Lo que tiene que suceder, o mejor dicho, lo que sucede, ¿sí? Cuando ponemos la URL en un browser y le damos a Enter es... Primero se resuelve el nombre de dominio para obtener una IP, ¿no? Necesitamos una IP. Eso si yo usé un nombre de dominio, si puse google.com.
Una vez que tenemos la dirección IP, lo que va a suceder es que mi computadora, ¿sí?, va a buscar, ¿sí?, va a enviar un primer paquete, ¿sí?, de datos, como un famoso hola, ¿hay alguien del otro lado?, ¿sí?, como preguntándose a alguien del otro lado. Y ese paquete de datos, ¿sí?, esa cápsula que lleva datos adentro, va a viajar a través de la red. De nuevo, esto lo explicamos en el episodio de internet. Va a viajar a través de la red hasta que llega a la máquina, a la otra computadora, que en este caso es el servidor, ¿no? Una vez que llega y el servidor responde, si acá hay alguien, ¿sí?, que ese paquete viaja de nuevo a través de la red hasta que llega a mi computadora, en ese momento, ¿sí?, podemos decir como que se establece un canal de comunicación, ¿sí? A través de ese canal de comunicación, nuestro cliente primero tiene que mandar un request, ¿sí? Lo que va a hacer es, bueno, por defecto va a usar el verbo http get, va a utilizar la URL que nosotros pusimos en la barra de direcciones, ¿sí? El payload del request no va a tener nada porque es un método get, ¿sí?, y normalmente no lleva payload. Y en los headers va a poner los headers, digamos, más genéricos, según como esté configurado ese browser. Y va a mandar ese request. Ahora, para que ese request llegue al servidor, pensemos como si fuésemos, digamos, una máquina muy vieja, ¿no? Ese request, en realidad, si nosotros lo pasamos a binario, pueden ser muchos bytes, ¿sí? Entonces lo que se hace es fragmentar, ¿sí?, todo ese request, se lo fragmenta en porciones más pequeñas y se van enviando, ¿sí?, en paquetes más chiquititos a través de la red sobre el protocolo TCP, ¿sí? Se utiliza el protocolo TCP para hacer todo esto, de fraccionar la información y enviarla a través de la red. Y cuando llega al otro lado, al otro extremo, cuando llega al servidor, se vuelve a reconstruir. Todo esto también se encarga del protocolo TCP. Y recién ahí, digamos, le llega al servidor y el servidor arma una respuesta, ¿sí?, ejecuta alguna especie de regla o de código, ¿sí?, arma una respuesta, es decir, arma un HTTP response con sus headers de response, su respuesta que va a ir en el payload y su código de estado, y me lo va a devolver, ¿sí? Y es lo mismo lo que vuelve a pasar, ¿no? Se fracciona la información en paquetes chiquititos, se mandan a través de algo que se llama protocolo TCP, y cuando me llegan al cliente se van reconstruyendo la información, ¿sí?, se van pegando todos esos pedacitos, y el cliente luego lo que hace es procesarla, ¿no? Que el browser lo que hace es renderizar HTML con CSS y JavaScript y todo eso. Entonces fíjense, todo esto es lo que pasa en la red. Ahora, cuando el cliente manda la solicitud HTTP, el cliente se queda esperando, ¿sí? Por eso se dice que se abre una conexión y esa conexión queda abierta, porque el cliente literalmente, ¿sí?, se queda colgado, se queda esperando, ¿sí?, a que alguien responda por un tiempo determinado, no es que se queda para siempre, ¿no? Justamente, si pasa determinada cantidad de tiempo y nadie me responde, nadie me envía un response, justamente, voy a ver que en algún momento el browser me muestra una página de error que dice connection timeout o algo así, ¿no? Justamente, la conexión es ese puente por el cual mandamos los mensajes HTTP de un lado al otro y que está abierta, ¿sí?, está activa durante un largo tramo de tiempo, ¿sí? Esto es para que seamos conscientes de esto, ¿no? De que nuestra computadora queda con un puente ahí, digamos, abierto, y por eso es tan valioso utilizar HTTPS, para que solamente se pueda enviar información encriptada. Bien. Una vez que nos llega el response, ¿sí?, un mensaje de vuelta desde el servidor hacia el cliente, esa conexión ahí se cierra. O bueno, por ejemplo, si hubo un timeout, es decir, que pasó determinada cantidad de tiempo y nunca recibí respuesta, se cierra automáticamente y demás. Bien. Esto del Event Listener ya lo habíamos dicho, ¿sí? Vamos a hablar de cómo se procesa un request en un servidor. Que esto también depende del programa servidor. Ahora,
Cuando le llega un request a un servidor, ¿sí? Que es un mensaje utilizando el protocolo HTTP, el servidor ejecuta una regla o varias reglas que ya tiene configuradas, ¿sí? Que esas reglas normalmente las configura un desarrollador backend, ¿sí? Que esas reglas, ¿qué son? Bueno, por un lado pueden ser reglas del estilo de, che, si te mandan algún request cuya URL apunte a este directorio, bueno, entonces simplemente devolver los archivos que ahí estén, que de esa manera podemos, por ejemplo, configurar un servidor para devolver archivos estáticos. Así cuando alguien, por ejemplo, mande un request a la URL pepito.jpg, el servidor automáticamente sabe que tiene que agarrar ese archivo, esa imagen, y devolverla en el payload del response, ¿sí? Ya lo sabe automáticamente. O puede ser algo más complejo, como por ejemplo ejecutar código que escribimos en un lenguaje de programación, como por ejemplo Java, JavaScript con Node.js, PHP, Python, etc. ¿Sí? Bien. Algo, por ejemplo, que podemos hacer es configurar a nuestro servidor para que para cada request que le llegue devuelva siempre en el payload un texto que diga hola mundo. Esto es algo que podríamos, por ejemplo, hacer, ¿sí? Normalmente ese programa de servidor, ¿sí? Lo que nos permite, digamos, es configurar estas reglas usando algún archivo de configuración, ¿sí? O algún lenguaje de programación en donde nosotros escribimos las instrucciones que describen qué tiene que hacer el servidor cuando le llegue un request con esta URL, con determinada URL, con determinado verbo HTTP, con determinado payload incluso, ¿sí? Podemos describir esas reglas y el programa servidor va a saber interpretarlas y aplicarlas, ¿no? Esto puede ser a través de un archivo de configuración, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un programa de servidor muy conocido que es Nginx, ¿sí? Por ejemplo, o Apache, se los puede configurar con archivos de configuración, o por ejemplo con directamente código que escribimos en un lenguaje de programación. Por ejemplo, en el caso de un servidor montado en Node.js, ¿sí? O un servidor montado en Python utilizando algo como Unicorn, por ejemplo, ¿no? Donde directamente ahí lo que hacemos es escribir en el código con lenguaje del lenguaje ese, ¿no? El lenguaje que elegimos, escribimos qué tiene que pasar cuando llega un request o cómo tenemos que responder, ¿no? Bien, entonces devolver un texto estático que diga hola mundo, esto es algo que podemos hacer. Devolver un archivo que está en un sistema de archivos según lo que nos indica la URL, o sea, machear la URL con el sistema de archivos, ¿no? Esto es algo que se puede hacer, que todos los servidores, digamos, tienen soporte ya para esto. Ejecutar un programa o un script utilizando los datos que vienen en el request y devolver el resultado de esa ejecución. Esto es algo que también podemos hacer, ¿sí? Y de hecho, para este punto en específico podríamos devolver nuestra respuesta en HTML, ¿sí? Puede ser un documento HTML donde todo el contenido, digamos, o parte de ese contenido es dinámico y fue generado como el resultado de ejecutar un script o llamar una función en X lenguaje. Podemos hacer que podemos devolver también contenido que no sea HTML, como por ejemplo un archivo de JavaScript, un archivo CSS. Podemos devolver contenido, por ejemplo, en el formato JSON, contenido en formato texto plano, ¿sí? Realmente, digamos, no hay limitantes acá. Podemos devolver contenido casi en cualquier tipo, ¿sí? Y para esto acá podemos chequear algo que son los mime types, ¿sí? Los tipos mime, que son lo que nos indican, digamos, todos los tipos de datos soportados en HTTP. Nuestra barrera es, nuestro limitante, mejor dicho, es HTTP. Todo lo que se pueda enviar de un lado al otro usando el idioma HTTP, ¿sí? Nos va a delimitar qué es lo que vamos a poder devolver con nuestro servidor, ¿sí? Bien. El programa de servidor normalmente entiende, ya tiene, digamos,
features, ya tiene utilidades para saber cómo extraer datos que vengan en un request, ¿sí? Y acá digamos un breve recap. ¿Qué datos nos puede interesar de un request? Alguien nos envía un request, ¿sí? Que en principio puede ser un browser, ¿no? Una persona que está usando, que está navegando en una página, nos envía un request. Pero ojo con esto, más adelante vamos a ver que un request también puede venir de otro servidor, de hecho, o de otro sistema. Alguien nos envía un request, ¿sí? ¿Qué datos nos puede interesar de ese request? O mejor dicho, planteando la pregunta de otra forma, ¿dónde pueden enviarnos datos en ese request, ¿sí? A nosotros, el servidor, para, por ejemplo, ser usados en la ejecución de un programa? Por ejemplo, yo tengo un determinado endpoint, ¿sí? Un determinado path, ¿sí? Un determinado recurso definido en mi servidor, al cual cuando me lleguen determinados requests con determinados verbos HTTP, yo puedo extraer datos de ese request y utilizarlos para ejecutar un programa y dar una respuesta, ¿sí? Dar una respuesta, digamos, un response con el contenido o el resultado de esa ejecución. Bueno, estos datos pueden venir en tres grandes lugares, ¿sí? Acá tomen nota, porque esto es algo que se suele preguntar en entrevistas de trabajo, ¿sí? ¿Dónde puedo enviar datos, ¿sí? A un servidor dentro de un request? Bueno, primero y principal, la URL. La URL es un gran contenedor de datos, ¿no? Porque por un lado tenemos el path, ¿sí? El recurso a donde se quiere, con el cual se quiere interactuar, ¿sí? Con el cual el cliente quiere interactuar. El recurso, digamos, viene definido en lo que es la URL. Dentro de la URL entonces podemos tener parámetros, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, ese tipo de URLs que son /users /100, que me está diciendo el usuario con el ID 100, ¿no? Eso es un parámetro, digamos un URL param, o un parámetro de la URL. Pero además la URL también nos permite indicar el famoso query string, ¿no? Que es esto de que luego del path se agrega un signo de pregunta y luego la sintaxis es atributo igual valor, ¿no? Y un ampersand para separar pares de atributos, pares de atributo valor, podemos decir. Esto me permite, digamos, yo utilizar la URL para enviar parámetros, ¿sí? Hacia un servidor y que ese servidor los entienda y los procese, ¿no? Entonces, primer lugar en el cual podemos enviarle parámetros al servidor para que ejecute su función o su código o su programa, etc. La URL, ¿no? Entonces acá tenemos el path, tenemos los parámetros en la URL, los URL params, y tenemos el query string, ¿sí? Bien. Segundo lugar, el body, ¿sí? El cuerpo del request, que esto solamente lo tenemos en algunos verbos HTTP. Recordemos que en GET normalmente no tenemos un body, pero en los otros podemos tener. En POST normalmente sí tenemos. El body, que literalmente puede ser un documento JSON, puede ser un archivo, puede ser un formulario que enviamos, ¿sí? Ahí pueden ir también datos que va a procesar el servidor. Y el tercero, que muchas veces no se tiene tanto en cuenta, es los headers, ¿sí? Tercer lugar donde podemos enviarle datos a un servidor dentro de un request, ¿sí? Parámetros para que ejecute su función. Una función en código, por ejemplo, ¿no? Los headers. Los headers son un buen lugar también para incorporar parámetros, ¿sí? Para que el servidor, va a utilizar. Bueno, el servidor, ¿sí? Me permite usar esos parámetros dentro de mi, por ejemplo, dentro de algún programa o de algún script que va a ejecutar, brindándonos alguna especie como de API o de librería, o, ¿sí? Para que podamos acceder rápidamente a esos datos dentro del request. Por ejemplo, si estamos utilizando el lenguaje de programación Node.js,
junto con el framework Express. Bueno, Express básicamente lo que nos impone, lo que nos pide es que definamos, digamos, un callback, ¿sí? Con determinado formato para definir qué tiene que pasar cuando llega un determinado request. Y con ese callback podemos acceder al objeto request, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, atributos que son URL, params, query y body, justamente, y headers para acceder a todos los datos. A ver algún otro ejemplo. Bueno, en Nginx también tenemos como variables especiales que contienen, por ejemplo, el body o que contienen el query string, ¿sí? Que podemos usar para definir esas reglas en el archivo de configuración. Después, por ejemplo, en PHP, ¿sí? En PHP normalmente tenemos variables, creo que son variables globales, ¿sí? En las cuales viene toda esa información, ¿sí? Podemos acceder al query string, digamos. Podemos acceder al body, ¿sí? A los headers de nuevo. Después, bueno, Python también funciona de una manera medio similar a Node.js, apoyándose en frameworks o librerías. Siempre tenemos una forma para acceder a request y response dentro de ese programa servidor, ¿sí? Para, por ejemplo, poder crear una lógica, un if o algo. Si el query string tiene tal parámetro, entonces hacer X cosa, y si no, hacer otra cosa más, otra cosa distinta, vamos a decir. Bien, entonces dijimos que el servidor puede ejecutar, mejor dicho, un programa, un script o una función desarrollada por un programador. La función o ese programa, entonces, podría devolver un resultado dinámico, ¿sí? Imagínense que yo tengo una función en código que devuelve la fecha de hora actual, ¿no? Y yo programo reglas en un servidor para que devuelva una página HTML con un elemento div, y dentro de ese elemento div esté el resultado de llamar a esta función que me da la fecha de hora actual. Esa página HTML entonces va a ser dinámica. Eso es contenido dinámico, ¿sí? Contenido dinámico, gran tema dentro de lo que es backend, de lo cual vamos a hablar en el próximo episodio, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir contenido dinámico? Si yo, por ejemplo, entro a esa URL, digamos, desde mi browser, me va a mostrar entonces ese HTML con la fecha y la hora actuales. Si yo espero 5 minutos y le vuelvo a recargar la página, voy a obtener la misma fecha, pero 5 minutos después, ¿no? Voy a obtener como otro contenido, ¿sí? Entonces ese contenido se dice que es dinámico, sí puede variar entre request y request. Bien, podemos conectar a nuestro servidor con un programa, script, código, ¿sí? Que hayamos desarrollado nosotros como desarrolladores backend, para que todo o parte de esa respuesta HTTP contenga, ¿sí? El resultado de ese programa, básicamente, ¿no? Es decir, escribimos un código que haga algo, que me diga, digamos, me tire un output, y ese output lo pegamos dentro de una página HTML, y que nuestro servidor entonces devuelva esa página HTML. Nuestro servidor lo que va a hacer es, cuando le llega un request, obtiene datos de ese request, se los envía a mi programa, ¿sí? Espera el resultado de ese programa y se lo devuelve, digamos, al cliente, ¿no? Ese programa entonces me puede devolver un HTML, por ejemplo, o un TXT. Bien. Bien. Para configurar un servidor, habíamos dicho entonces que los pasos serán básicamente: primero, adquirir una dirección IP pública, ¿sí? Que se la vamos a colocar a esa máquina. Luego tenemos que instalar un programa de servidor. Y esto, que es el programa de servidor, es de lo que vamos a hablar el próximo episodio, ¿sí? Que ya vamos a hablar también de contenido dinámico y de programa de servidor, porque vamos a ver que hay como dos grandes approach de configurar esto o de programar en el lado del backend, o mejor dicho, dos grandes como técnicas o herramientas, ¿sí?
para lo que es programación del lado del backend, ¿sí? Y que esto está muy atado al lenguaje de programación, ¿sí? Así que acá el programa de servidor que vamos a usar depende mucho del lenguaje de programación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay lenguajes de programación, que esto ya acá me estoy adelantando al episodio que viene, ¿sí? Hay lenguajes de programación que como que ya traen un programa de servidor embebido, como por ejemplo Nginx. Perdón, no Nginx, sino Node, ¿sí? Con Node simplemente importamos una librería, la librería HTTP, y ya tenemos un programa de servidor ahí. Pero hay otros que no. Por ejemplo, PHP, ¿sí? De los pocos lenguajes que de hecho no lo traen. PHP no trae un programa de servidor embebido. Es decir, yo me instalo el lenguaje PHP, ¿sí? Y no tengo ninguna librería, ni función, ni nada que me permita, digamos, montar un servidor. Que me permita configurar esto de que se quede esperando por request, digamos, con el sistema operativo y el tema del event listener y todo esto. No lo tengo, digamos. Ahora en las últimas versiones de PHP viene con algo que se llama servidor de desarrollo, ¿sí? Pero bueno, igual no me serviría para un entorno productivo. Bueno, vamos a ver entonces cómo se hacen esos casos, ¿sí? Próximo episodio, ¿sí? Bien, pero bueno, tenemos que instalar un programa de servidor y configurarlo, colocándole a ese programa de servidor cuáles son las reglas, ¿sí? Que definen, qué tiene que hacer ese servidor, ¿no? Cuando le llega un request. Cómo tiene que generar el contenido de ese response, ¿no? Bien. Y bueno, ese programa lo tenemos que tener ejecutándose 24/7 y esa máquina tiene que estar 24/7 encendida. Ok, bueno, excelente devs. Con esto vamos alcanzando ya lo que es el final de este episodio donde hablamos de servidores y vemos un gran panorama, ¿sí?, de servidores. La semana que viene vamos a estar hablando entonces de generación de contenido dinámico y ya fíjense que nos empezamos a meter mucho más de lleno en lo que es backend. Vamos a hablar de cómo utilizar, digamos, un lenguaje de programación para generar contenido web, ¿no? Para que se conecte con ese servidor y que ese servidor pueda utilizar mi programa para generar respuestas HTTP, ¿sí? Vamos a hablar de algunos de los lenguajes de programación y cómo se utilizan, digamos, en el backend. Y con eso ya vamos a tener un gran panorama de lo que es backend y la base para continuar con este gran podcast. Hoy hablamos de servidores conceptualmente, ¿sí? Explicamos algunos aspectos técnicos. Espero que hayas podido entender, ¿sí?, cómo funciona un servidor, qué es un servidor, ¿sí?, y sacado un poquito estos mitos, ¿sí?, de que es una palabra que un poco asusta. Bueno, en realidad acordate de que es una computadora, de que es una máquina, de que está configurada. Nada más, no hay nada muy loco atrás de esto. Más adelante en el podcast vamos a hablar quizás de alguna que otra cuestión un poco más rebuscada, como puede ser un load balancer, ¿sí?, como puede ser un API gateway. Vamos a hablar de APIs, ¿sí? Vamos a hablar de todos estos contenidos más adelante, así que si te está gustando hasta ahora este podcast y si todos estos contenidos te interesan y si te sirven, te invito entonces que te suscribas al canal porque estamos preparando un montón de cosas, sesiones de códigos, videos, digamos, y contenido para poder ingresar en el mercado laboral, ¿sí?, como devs, sin experiencia. Estamos preparando muchas cosas, así que yo te recomiendo que te suscribas, ¿sí? Dejale un like a este video, déjame un comentario diciéndome qué te pareció, si te gustó, ¿sí? Si hay algo de lo cual te interesaría que hable, ¿sí?, en los próximos episodios. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí. Espero también que tu día haya sido un poquito mejor con este podcast. Seguime en YouTube, Lucas Pereira.
Seguí también el podcast en Spotify, también está ahí, Backend 101. Dejanos un comment, dejanos un like y que tengas una gran semana.